Al día con la salud. Iniciamos un nuevo espacio de Al día con la salud, dándoles la bienvenida a cada uno de ustedes a Radio Mundial Adventista Colombia. Iniciamos una nueva temporada, hoy hablando acerca del cuidado de las heridas en casa. Un tema tan común a cada uno de ustedes, estimados oyentes, incluso a nosotros que lideramos y conducimos este espacio. ¿Quién no ha sufrido de una herida? ¿Quién no la ha padecido? De manera incidental, de manera accidental. Siempre hay heridas que en muchas ocasiones se infectan y que requieren de algún tipo de tratamiento. Para hablar acerca de este tema, y en esta temporada nos va a estar acompañando Marisol Restrepo Arango. Ella es enfermera especialista en docencia y en el cuidado de personas con heridas y ostomías. Actualmente Marisol presta sus servicios profesionales en la Clínica Antioquia y nos acompaña durante este episodio y por supuesto durante los siguientes que vienen. Bienvenida Marisol a Al Día con la Salud. Hola Carlitos, un saludo muy especial para todos los oyentes de Radio Mundial Adventista. En el día de hoy para mí es un placer acompañarles con este tema tan interesante y tan común en nuestro hogar. Entonces vamos a entrar en materia. Para poder hablar de las heridas tenemos que saber, y aunque suene muy lógico, ¿qué es una herida? Una herida es una lesión intencional o accidental que puede producir pérdida de esa continuidad de la piel o de alguna mucosa. Las mucosas serían nuestros ojos, nuestra boca, músculos, huesos y otros órganos. Esa lesión puede ocurrir, como decía Carlitos, por un trauma, o también puede ser de forma intencional cuando nos sometemos a un procedimiento quirúrgico. Y como él también lo mencionó, tiene alto riesgo de infectarse, por lo cual es muy importante saber cómo manejarlas en nuestra casa. Las heridas tienen muchas clasificaciones, pero hoy quiero hablarles de las más comunes. Hay unas que son agudas, que son las que se presentan en ese momento y tienen un tiempo determinado para sanar, un espacio menor de 30 días. Y algunas que se llaman crónicas, o ya se ha cambiado el término por de difícil sanación, que se quedan en una fase de la cicatrización, se demoran en sanar y pueden tardar hasta años. También tienen otra clasificación según lo que las ocasiona. Hay unas que son incisas cuando son ocasionadas por un agente cortante, por ejemplo, un cuchillo en nuestra cocina mientras hacemos los alimentos. Contusas también por un trauma contundente, por ejemplo, un golpe de un martillo. Existen también las quemaduras que se ocurren como consecuencia de un daño en la piel por someternos a agentes térmicos, químicos o eléctricos, a la llama, especialmente cuando habla de térmicos. Punzante, cuando la piel es atravesada por un objeto puntiagudo, un clavo, un tornillo, un taladro, un alfiler, sí. Avulsivas es cuando nosotros decimos que se recogió la piel, hay una lesión en uno de los ligamentos o un tendón y se recoge un pequeño fragmento de la piel haciendo que se vea el hueso o que conecta al hueso y el músculo. También están las mordeduras, que ahora que la mayoría de las personas tienen mascotas son muy frecuentes. Puede ser por los animales domésticos o por otros animales ponzoñosos para las personas que viven en el área rural. También encontramos las amputaciones. Estas son generalmente el retiro de alguna extremidad, ya sea por una forma traumática, por un accidente, o quirúrgico por una enfermedad como la gangrena. También están las heridas quirúrgicas, como les mencionaba ahorita, heridas que son intencionales por una apendicitis, donde el cirujano o el especialista tiene que abrir para solucionar una enfermedad o arreglar un órgano que está en mal estado. Algunas muy tristes, como las lesiones por presión, que ahorita vamos a hablar un poco más de ellas, que son frecuentes en las personas que están en cama, porque están sometidas a el cuerpo está sometido a una presión constante, especialmente en los lugares donde hay prominencias óseas, donde los huesos están más cerquita de la piel.
Encontramos también los abscesos, que si bien se pueden considerar como una herida infecciosa, se originan, hacen ruptura de la piel por acumulación de pus debido a la misma infección. También están las úlceras venosas, o como las conocen las personas, varicosas, y también las arteriales debido a la mala circulación como consecuencia de algunos hábitos negativos de nuestra vida, o también congénitas o por algunas enfermedades. Y una muy común, que es la úlcera por pie diabético, que son otro tipo de herida que le dan a las personas diabéticas, que compromete la piel y los tejidos de los pies especialmente. Generalmente se dan por traumas o infecciones. También están las dermatológicas, y cuando yo estudiaba toda esta parte de las heridas, me sorprendió mucho que hubieran heridas en la piel debido a enfermedades de la misma piel o a erupciones y que se desconocían, y que estas tienen unos tratamientos especiales. También encontramos, y es frecuente en los adultos mayores, heridas por humedad, los que usan pañalcito y están en cama, expuestos a condiciones de orina constante o de la materia fecal, y algunas por aplastamiento. Estas se ven con frecuencia como a consecuencia de accidentes laborales o accidentes de tránsito. Y también están unas heridas poco exploradas, porque realmente no tienen mucho tratamiento, sino su tratamiento es más para los síntomas, como son las oncológicas o las de las personas que tienen tumores expuestos debido al cáncer. De estas heridas, enfermera Marisol, ¿cuáles suelen ser las más comunes en los hogares colombianos? En los hogares colombianos encontramos más que todo, Carlitos, las heridas por trauma, ya sea por accidentes. Hoy en día muchas personas que tienen moto, sí. Entonces estos aplastamientos, traumas penetrantes, quirúrgicas, porque nos sometemos a alguna intervención. Hay muchas personas que también presentan estas lesiones por presión o escaras, que también se conocen personas cuando tenemos a alguien en casa, en cama, y vamos a tratar un tema más adelante sobre eso, porque aunque parece algo muy pequeño, en la mayoría de los hogares hay un adulto mayor o una persona que tiene una discapacidad que le hace estar en cama y puede presentar ese tipo de heridas, y más adelante vamos a hablar de cómo tratarlas. Indudablemente las quemaduras, que tenemos épocas como en Navidad que son por pólvora que más se incrementan, pero constantemente se dan, y especialmente en los niños y los adultos mayores. Entonces estas son como las más frecuentes. De acuerdo. Entonces estamos conversando en ese momento acerca de las heridas que suelen ocurrir en casa. Aquí con la enfermera Marisol Restrepo Arango. Ella se especializa en docencia y en el cuidado de personas con heridas y ostomías. Actualmente presta sus servicios profesionales en la Clínica Antioquia. ¿Qué más tenemos para decirle a nuestros oyentes acerca de estas heridas que se generan en casa? Estas heridas, muchas se pueden prevenir, pero algunas otras no. Y nosotros, si bien es cierto que nuestro sistema de salud ha tenido muchos cambios, tenemos que conocer algo sobre ellas y saber cómo enfrentarnos a esa herida en casa. Para mí, como profesional, es triste a veces brindar un tratamiento completo en la institución donde laboro, y resulta que la persona se quedó sin aseguradora o vive en un lugar muy lejano, y saber que la continuidad de ese tratamiento se pierde, porque algunas personas piensan que la herida con una sola curación sana, y resulta que las heridas tienen un proceso, sí, para ellas cicatrizar. Lastimosamente a veces se interrumpe ese proceso por cuestiones de aseguradoras, pero no debiera ser así. Entonces el día de hoy vine a traerles algunos tips también, para que si te toca enfrentarte a una situación como esa, que no tengas los recursos, puedas saber qué hacer en ese momento. Significa que si con el seguro no puedo tratarme la herida que tengo, ¿puedo también hacerlo desde casa? Algunas son más superficiales y se pueden manejar. Otras sí requieren un manejo más especializado médico, que ya sí requiere una intervención más especial. Bien, ¿cómo podemos tratar esas heridas que se pueden tratar en casa? Hablemos de ellas. Entonces sí, cuando la persona ha sido operada y tiene una herida
postquirúrgica o después de una cirugía, lo recomendable es no destapar esa herida hasta que sea el día de la cita de revisión, ¿cierto? Pero si la herida está sangrando, si la herida tiene signos de infección, que valga la aclaración, voy a mencionar algunos, está roja alrededor, huele mal, sale pus. Para los que no conozcan, la pus es un líquido verde o amarillo de mal olor, está en abundante cantidad o la persona experimenta malestar general, fiebre, dice sentirse mal, mareos, es mejor acudir al médico. Perdón, Marisol, la pus también es aquello que comúnmente en muchos lugares de Colombia se les denomina como materia. Sí, que dan los granitos o los conocidos también comúnmente como nacidos. Exacto, sí. Es un líquido verde amarillo, maloliente y que hace que la herida se ponga roja como una señal de que algo malo está sucediendo. Pero si tú estás en tu casa, no tienes aseguradora y te han operado o estás cuidando a una persona que acaba de pasar por un procedimiento y no tienen cómo ir a consultar o fue en otro lugar, una de las medidas más importantes, Carlitos, y más económica es lavarse las manos antes de manipular esa herida. Lo ideal es que la persona que ha sido operada no la moje al chorro, especialmente si está en lugares donde el agua no es potable, sí. Porque aunque hay estudios que dicen que una herida se puede lavar con agua siempre y cuando sea potable, nosotros en las instituciones de salud las lavamos con solución salina, que es el mismo suero en que ponen medicamentos, porque hay estudios que demuestran que ese suero es eficaz para quitar gérmenes o bacterias de la herida, pero si tú estás en tu casa y no tienes acceso a una solución salina, lo podrías hacer con agua de la llave siempre y cuando sea potable, ¿cierto? Entonces la persona que manipule la herida se debe lavar muy bien las manos con agua y jabón. Si esa persona tiene puntos o grapas que a veces ponen en las heridas, no las debe retirar hasta que haya una indicación del médico o en el centro de salud, porque a veces lo hacemos de forma inadecuada con una tijera con la que cortamos papel, otras cosas, y puede favorecer eso que dé infecciones. Se debe evitar lavarla con jabones de ropa, especialmente en nuestro medio es muy común lavarlas con jabón Rey. Sí. ¿Cierto? Aunque no demeritamos el jabón, que es muy bueno para la ropa, pero él tiene ciertas sustancias químicas que son especiales para quitar manchas en la ropa, pero son irritantes para nuestra piel. Entonces, además el jabón pasa pues por un proceso químico, no es estéril. Entonces, evitar lavarla con este tipo de sustancias. Tratar de no mojarla, como les mencionaba ahora, ni retirar las gasas o lo que hayan dejado el día de la cirugía, a no ser que esté demasiado sucio, porque te cuento, una vez me llamó una persona que había sido operado de la cadera y tenía mucho malestar en su herida, había sido operado 15 días antes, el tratante le dijo que no se lo retirara, pero tenía sangre seca, olía mal, esa misma sangre le había quemado la piel alrededor de la herida y afortunadamente pues su herida estaba muy bien, solo era el contacto de esa sustancia con la piel que lo había irritado y era lo que lo tenía incómodo. Pero así como le pasó a esa persona, puede pasar que a veces si está muy sucia lo podemos cambiar. Si estas se humedecen por cualquier motivo, se nos regó un chocolate sobre la herida, un alimento, las podemos cambiar tratando de no tocar mucho la herida. Como les mencionaba ahora, estar atentos a esos signos de infección, si la herida está roja, si sangra abundante, si sale esa materia o esa pus como hablábamos ahora, o hay ese malestar, se debe consultar al médico porque son síntomas de una infección que puede ser superficial o más profundo. Hay algo importante que usted mencionó en esas recomendaciones de cómo debemos tratar nosotros las heridas en nuestros hogares, y es no retirar las suturas cuando las hay. Y es común ver personas que dicen, no, ya se cumplió el día, es hora de retirarlas, pero yo prefiero no ir al centro médico ni al médico que me está tratando la herida, sino que yo mismo me las retiro en casa. ¿Eso es una práctica saludable o es no recomendable? Es no recomendable, Carlitos, porque depende del lugar
donde sea la herida, tienen un tiempo de retiro de los puntos. Por ejemplo, si a ti te dan una pedrada, por decir, Sí. en un brazo y te suturan, normalmente te dicen en 8 días vienes para que te retiren los puntos. Pero si tienes una herida en tu cabeza, en la columna, los tratantes pueden dejarle incluso esos puntos o esas grapas meses. Incluso hay algunos, los ortopedistas, cuando son heridas de hueso y así, que se dejan cantidad de meses, 2, 3 meses hasta que la herida sane bien. Y hay algunas suturas que son absorbibles. En ese caso, esas suturas quiere decir que el organismo mismo, ellas se deshacen y no hay que ir a retirarlas al médico. Y es muy importante asistir a ese control, porque a veces por dolor o porque ya están, como decimos nosotros, muy enterraditas, no las retiramos bien y se vuelven un cuerpo extraño ahí. Entonces no dejan que la herida sane, y cuando van a la cita de revisión encuentran que hay un puntito por ahí, o que las personas la retiró con una hoja de bisturí, una tijera de la casa, y están produciendo infección. De acuerdo. Es Marisol Restrepo Arango, enfermera especialista en docencia y en el cuidado de personas con heridas y ostomías. Actualmente presta sus servicios profesionales en la Clínica Antioquia y nos acompaña durante esta nueva temporada al Día con la Salud. Sabemos que existen variedad de heridas. Ya mencionábamos algunas de ellas al principio de este espacio. Y cada una, imagino yo, tiene su propia manera de tratarse. Sin embargo, ¿podríamos entregar algunas recomendaciones generales de esos cuidados que deberíamos tener? Claro que sí, Carlitos. El más importante y el que siempre se va a recomendar en el área de la salud es el lavado de manos. Siempre. Ya siempre. Y no solo para manipular una herida, sino para toda nuestra vida. Eso es como cuando hablamos de las redes sociales, que dice: el que no está en las redes sociales no es nadie, no existe. No existe. El que no se lava las manos no es nadie, no existe. ¿Cierto? Entonces lo más importante es tanto la persona que tiene la herida como quien la vaya a manipular tenga sus manos bien lavadas con agua y jabón. Otros de los cuidados adicionales y cosas que se pueden presentar cuando se tiene una herida, es una de las más comunes, es el sangrado, Sí. ¿cierto? Entonces, si esta se presenta sobre todo en las primeras etapas de la herida, hay que hacer presión con un paño limpio hasta que ese sangrado se detenga. Si es en alguna de las extremidades, un brazo o una pierna, se puede elevar para que ese retorno sanguíneo disminuya y haya mejor coagulación. Como mencionábamos antes, la herida, si está drenando o si estás en un lugar lejano, no tienes esos recursos, se puede lavar con agua de la llave, como mencionábamos, siempre y cuando sea potable. Se enfatiza mucho en que sea potable, porque algunos de los lugares donde vivimos tienen agua de tanques, donde no siempre se les hace un mantenimiento. A veces encontramos huevitos de renacuajos, otros parásitos, entonces ellos pueden llegar a la herida. Si la herida es de un gran tamaño y muy profunda y está sangrando abundante, es mejor acudir al médico, porque puede haber una hemorragia interna. Antes nosotros usábamos muchos remedios caseros para tratar esas heridas. Sí. Y si bien en unos momentos no servían, después resultaba que la herida no sanó bien o algún inconveniente. Entonces hay que evitar aplicar en esas heridas café, panela, gelatina y otros productos caseros que no son estériles y pueden hacer que aparezcan infecciones en las heridas. Yo recuerdo cuando yo era niña, una vez me corté y mi mamá me aplicó todo el frasco del café en grano. Entonces, digamos que esos granitos me hicieron que en el momento no me saliera mucha sangre, pero después que me mojaba la mano volvía y sangraba. Finalmente me tuvieron que llevar y suturar en la unidad intermedia. Entonces, son cositas que nosotros hacemos, pero no siempre son buenas prácticas. Pero quiero contarles que eso no quedó en el olvido. Muchas de esas sustancias son usadas en los apósitos especiales que hoy utilizamos para el tratamiento de las heridas, como las gelatinas, ¿cierto? Y son estudios bastante interesantes y cada día se renuevan para usar mejores productos para el tratamiento de las heridas. Hay estudios muy interesantes. Ahora se está haciendo uno con la piel de tilapia, Sí. donde la piel de este pez pasa por un proceso y cubren defectos como los injertos, pues, que hacían retirando una piel de una persona para cubrir una herida. Entonces esa piel de tilapia tiene unas investigaciones bastante interesantes, pero han pasado por un proceso de esterilización para garantizar
que no haya una transmisión de enfermedades. Es muy importante que si la herida fue con un objeto como un cuchillo, un clavo, un alfiler, algo cortopunzante, que no está estéril, acudir al médico, porque vamos a necesitar vacuna para el tétano, para que este médico nos valore y ver qué tan profunda fue esa incisión, para evitar otras enfermedades que pueden ocasionarse debido a esa punción, ¿cierto? Sí. Si la persona sufrió una amputación por un accidente o un trauma en la casa, yo recuerdo un amigo que estaba haciendo unos zócalos en su casa y con la pulidora se amputó 3 dedos. Entonces, ¿él qué hizo? Él pues es enfermero, sí. Pero se puede llevarlo a la parte cortada en una bolsita con hielo, separando el hielo de la parte, o sea, en una misma bolsa poner hielo y la extremidad en otra bolsa para que no se queme. Y entre más rápido se lleve, hay más probabilidad de que se pueda reintegrar, ¿cierto? Sí, cuando son heridas ocasionadas por cáncer, que ya son tumores expuestos o así, estas heridas no se busca sanar, sino controlar los síntomas. Estas heridas tienen mal olor, drenan mucho líquido, pus o sangre, entonces se busca es más darle confort a la persona que las tiene, porque debido a la enfermedad grande, el tratamiento que más le va a ayudar es su quimioterapia, ya sea oral o ya sea inyectada, o los tratamientos del médico tratante. Y si hay una herida, mientras se lleva al médico, también se puede tratar de juntar los bordes con alguna cinta que tengamos en la casa. Ojalá todos tuviéramos un microporo, pero si no, puede ser alguna cinta adhesiva, tratar de juntar esa piel, porque la piel tiene memoria y va a ser un poco más fácil cuando ya llegue donde el médico. Son cuidados generales que debemos tener cada uno de nosotros con las heridas que presentamos en la casa. Obviamente muchas de ellas no podremos tratarlas ni cuidarlas en casa, y ahí se recomienda que busquemos al médico o al profesional de la salud especializado en el tratamiento de las heridas. Siempre recuerde, aunque nosotros les entregamos a ustedes información valiosa e importante en este espacio del Día con la Salud, nuestra recomendación va a ser: vaya a su médico de confianza, vaya a la unidad hospitalaria más cercana y consulte de manera personalizada, porque a veces lo que le funciona a una persona no le puede funcionar a usted, y lo que le funciona a usted puede que no le funcione a otro. Entonces siempre vaya a su médico de confianza, y consulte y aplique lo que el médico le dice a usted. ¿Qué otros manejos podemos hacerle a las heridas, Marisol? Sabes, Carlito, perdón que te haga un paréntesis, pero lo que acabas de decir es súper importante. A las personas hay que individualizarlas. No es lo mismo si tú tienes una herida de una cirugía y tú tienes 20 años, haces ejercicio, estás joven, a una persona que tiene 70 años, que su piel es más frágil, que tiene otras enfermedades que hacen que la herida se retrase. Entonces es muy importante siempre estar asesorado por un profesional, y si no se puede, pues tener estos tips que estamos dando hoy. Y resulta, Carlitos, que como hay otro tipo de heridas, como mencionábamos hace un momento, las ocasionadas por tumores o oncológicas, también hay otras heridas que son dermatológicas, y te podría mencionar algunas, son unos nombres extraños, pero pénfigo ampolloso, vasculitis. Esta última es muy común ahora con las personas que consumen el perico o la cocaína, que se hacen unas heridas en la piel y se empieza a caer por trozos. Entonces son heridas que requieren un manejo especial. También encontramos hidradenitis supurativa. Son muchas heridas que pertenecen al área de dermatología, entonces necesitan ser tratadas por un dermatólogo, valga la aclaración, que le hagan una biopsia a esa persona, y ellos formulan algunas cremas o algunas vacunas especiales que reducen los síntomas y ayudan a que esas heridas sanen por completos, y esos sí no los tenemos en nuestro hogar y sí tienen que ser por un especialista. Cuando hay una mordedura de algún animal como perro o gato, la recomendación es lavar el sitio de la mordedura con abundante agua y jabón al menos 5 minutos.
En algunas instituciones usan el detergente de ropa, aunque como hablábamos ahora tiene algunos químicos que pueden irritar la piel, ¿cierto? Si se cuenta con un jabón tipo clorexidina, algún jabón especializado sería muy bueno, pero si no, también lo podemos hacer con ese jabón mientras se lleva al centro de salud. Y mira que ya no vemos, Carlitos, solo una herida, vemos una persona y todo el contexto en que sucede. Entonces, por ejemplo, en este caso de las mordeduras, si es por un perro o un gato, es muy importante saber si ese animalito tiene dueño, si tiene sus vacunas al día, porque eso nos va a ayudar a prevenir enfermedades como la rabia. Y si la mordedura fue por algún animal ponzoñoso como un alacrán o se desconoce información de qué animal, siempre es mejor consultar al médico para que se hagan estudios y definir si fue algo venenoso o no. En el caso de las serpientes también es muy importante consultar porque allí el tiempo tiene un factor determinante y ojalá uno pudiera identificar los colores del animal. A simple vista uno el miedo lo paraliza, pero por lo menos saber si era verde, si era pequeña, si era grande, cómo era su cola y alejarse pues en la medida de lo posible en ese momento de esa mordedura, porque ellas necesitan un tratamiento especial con un antídoto que va a revertir el veneno y no todas las instituciones lo tienen. También encontramos otras heridas, Carlitos, que son las heridas por humedad, que le dan mucho a nuestros abuelos, sí, por orina o materia fecal, estos que están en cama. Entonces, lo más importante es lavar esa área afectada con agua y jabón de un pH neutro. Cuando hablamos de un jabón de un pH neutro, quiere decir un jabón que no tenga ácidos, ni tenga muchos perfumes, ni muchos ingredientes, sino que sea lo más suave posible. Y utilizar una crema que tenga este componente que se llama óxido de zinc, que lo encontramos en la mayoría de las cremas del mercado. Lo más importante allí es secar muy bien a toques para no lastimar y aplicar capas delgadas de esa crema. A veces creemos que entre más crema tenga va a sanar más rápido y no es así. Después, al retirarla, la fricción de retirar esa crema puede hacer otras heridas por esa misma fricción. Si encontramos, por ejemplo, una herida por pie diabético, que es frecuente en las personas que padecen de diabetes, y estas, aunque en un programa anterior siguiente vamos a hablar más a fondo de ellas, se originan porque la persona diabética pierde sensibilidad en los pies y puede caminar con una moneda dentro de su zapato, pisar un clavo, un vidrio y no darse cuenta, mientras que una persona sana inmediatamente lo siente. Entonces, lo más importante para esa persona es controlar sus niveles de azúcar y tomar sus medicamentos para que se controle la enfermedad y la herida pueda cerrar más fácil, y necesitaría unas curaciones especializadas. De hecho, te cuento, Carlitos, que sí, muchas personas que trabajan en la construcción o en empresas que usan estas botas platineras y tienen este tipo de heridas, requieren una prescripción especial del médico para un zapato que cumpla con los requisitos que pide su empresa, pero también que le ayude a proteger de ese tipo de heridas, o si ya la tiene, para que no empeore. También cuando hay algunas heridas como las escaras o las lesiones por presión, hay que definir qué tan profundas son para poder brindar o unas curaciones o manejo en casa, pero para ellas lo más importante va a ser cambiar la posición de la persona que está en cama para evitar que éstas se pongan más grandes o se compliquen más. Y las personas que tienen otras heridas como las úlceras venosas, a pesar de tratar la herida y la curación, lo más importante es usar su media de compresión o una venda con una técnica especial que va a hacer que esa circulación mejore. Porque te cuento, Carlitos, que lo ideal es que si hay herida, use unas vendas elásticas que ayudan a mejorar la circulación. Pero si solamente sufre de varices y en el momento no tiene herida, usar su media para prevenir que la piel se rompa y se hagan este tipo de heridas. ¿En qué lugar se podrían conseguir estos implementos que estás mencionando? Súper importante tu pregunta. Mira, las medias
de varices son por lo general de acuerdo a la gravedad de las varices formuladas por un médico porque tienen una presión, pero los vendajes elásticos se pueden conseguir en cualquier farmacia y hay un dato muy bueno y es que se pueden lavar hasta 4 veces. Y son reutilizables. Son reutilizables y el precio oscila entre 7,000 y 8,000 pesos. Por lo general una venda de una pierna se lleva más o menos 3 vendajes de los que venden en el mercado. Lo importante es no someterlos a cloro ni a sustancias corrosivas. Se puede lavar con un jabón de baño y se pueden reutilizar muchísimas veces. Y es una técnica que más que la curación ayuda a sanar ese tipo de úlceras, porque yo, como les digo a mis pacientes, le puedo poner oro en la herida, pero si no tiene lo que le ayude a la circulación, ya sea la venda o la media, no vamos a hacer que la herida sane porque no va a llegar sangre oxigenada a esa herida para que sane. De acuerdo, bien. Es interesante lo que conversamos a esta hora del día con Marisol Restrepo Arango, enfermera especialista en docencia y en el cuidado de personas con heridas y ostomías. Hablamos de qué debemos hacer, cómo debemos tratar, algunos cuidados generales en las heridas que nos generamos en nuestros hogares. Ahora, ¿qué cuidados debemos tener y qué no debemos hacer frente a una herida? Exacto, nosotros por lo general encontramos muchas cosas y a veces por el momento o el miedo o la situación que sucedió nos angustiamos, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta cosas que no se deben hacer. Entonces, en una herida, por ejemplo, a excepción de las heridas por humedad, no aplicar cremas con óxido de zinc ni antiescaras. Eso suena contradictorio, ¿cierto? Sí. Por lo que hablábamos ahora. Si la herida es por humedad, como conocemos una irritación por la orina o por la materia fecal, porque antes decíamos pañalitis, pero ese término ya cambió porque al pañal no le da irritación, sino que es a la piel. Entonces, solo en esas se puede aplicar ese tipo de cremas. Pero si me acabo de cortar con un cuchillo o traspasar con una aguja, estas cremas no me van a hacer ningún beneficio. Y tampoco en el caso cuando las usamos, cuando son heridas, como hablábamos, irritaciones por la orina o la materia fecal, las capas deben ser delgadas de esa crema porque, como mencionábamos antes, el retirarlas puede hacer que se irrite la piel o la lastimemos. Antes usábamos mucho en las personas, sobre todo que son en sillas de rueda o en cama, neumáticos de caucho para prevenir esas lesiones y que le quedara la cadera en el aire, ¿cierto? Pero se descubrió que el calor, el contacto de la piel con esos neumáticos, ya sean de plástico, flotadores pues de piscina o de caucho, hacía que la piel también sufriera quemaduras, irritaciones. Entonces ya están totalmente contraindicados. O a veces usábamos guantecitos con líquido o bolsitas con agua para, digamos que amortiguar esa piel de esa persona en cama, pero resulta que a veces en esa agua de esos guantecitos se creaban hongos. O a veces se ponía poroso el guante y empezaba a derramarse y la persona quedaba expuesta a la humedad de esas bolsitas o de esos guantes. No usar esos remedios como les mencionaba ahora, café, panela. Además que el café, Carlitos, si recordamos, el café tiene pues la cafeína que hace que los vasos sanguíneos o las venas se dilaten o se amplíen y circule la sangre más rápido, entonces puede favorecer hemorragias. Entonces la idea es no aplicarlo. La panela, telarañas, alcohol, que es bastante irritante, el isodine o los jabones con yodo, antes los usábamos mucho, pero los estudios nuevos dicen que irrita la piel, entonces ya no son muy recomendados. La gelatina, como les mencionaba ahora, hay algunos apósitos nuevos que son hechos a base de estas gelatinas, sí, pero ya han pasado por un proceso de esterilidad, entonces aplicarla sobre la herida, porque la gelatina, la panela,
son elementos del mercado que pasan por carros, en cajas, no son almacenados en las mejores condiciones. También encontrábamos antiguamente el agua oxigenada. No sé si alguno de ustedes se aplicó que ardía, por lo menos Sí. a mí me hicieron curaciones con eso, ardía demasiado. A mí alguna vez primero me aplicaron agua oxigenada y luego me aplicaron isodine. O sea que estábamos muy graves. Sí, pero eran los recursos con que contábamos antes, Claro. por eso estamos evolucionando y cambiando todo eso. Entonces el agua oxigenada ardía infinitamente y se creaba una espuma y además irritaba la piel, entonces ya en ninguna parte se utiliza. Y los jabones de ropa, por lo que mencionábamos ahora, los químicos que traen, entonces evitar estas prácticas al máximo. De acuerdo. Bueno, ¿qué sí ayuda para que esas heridas sanen? Entonces, hablábamos ahora que ya no se ve solamente una herida, ya vemos una persona con la herida, ¿cierto? Entonces, para que esa herida sane no solo se necesitan curaciones, sino que se necesita que la persona consuma alimentos que ayuden a sanar, como por ejemplo la vitamina C, que está en los cítricos, fresas, kiwi, guayaba y gran cantidad de alimentos, y es una práctica costo efectiva. Yo le recomiendo a mis pacientes que consuman mucho la guayaba. La guayaba la encontramos en cualquier mercado, es económica y es la fruta que más vitamina C tiene de todas las que existen y que nos ayuda a reparar esos tejidos. Consumir la proteína animal y de los granos para que se construya el músculo, tomar agua mientras no haya una restricción médica, porque hay personas que sufren de los riñones o de su corazón, entonces no pueden excederse en el consumo de agua. Sí. Mantener controladas sus enfermedades de base, como hablábamos en el caso de las personas diabéticas, porque la cicatrización en ellos es más lenta que en una persona que no es diabética. Entonces, si no está tomando sus medicamentos, entonces va a ser más demorada. Que se realice actividad física moderada de acuerdo al tipo de herida. Mira, Carlitos, antes cuando una persona tenía una fractura o una herida le decían quieto, no se mueva. Pero ahora la recomendación es empezar la movilidad temprana para que esa herida sane de la mejor forma, obviamente sin excesos y dirigida por un médico, pero incluso nosotros las profesionales de heridas nos restringe ya un poco el uso de los vendajes, porque antes tú tenías una herida en un dedo y te vendaban todo el brazo, entonces no podías mover el codo y otras partes que sí se deberían estar utilizando, o es muy común ver una persona que tiene una herida en una mano y le dan la comida, lo bañan, cuando todo el resto del cuerpo está en óptimas condiciones y puede ir, bañarse. Yo siempre le digo al paciente, todo lo que tú puedas hacer por ti mismo, hazlo. Lo que necesites, pide ayuda, ¿cierto? Y obviamente hay momentos en que su herida está en un punto donde hay que doblar o en alguna articulación que sí va a estar más restringido el movimiento. Otra de las cosas es mantener la herida limpia y evitar la humedad excesiva. Por eso ya la recomendación es que cuando una persona tenga una herida y reciba una curación, no la esté mojando, porque el exceso de humedad hace que si la herida tiene puntos, estos se humedezcan y se abra o favorezca infecciones. Y acudir a ese médico ante cualquiera de los signos de alarma que mencionábamos ahorita, signos de infección o ese malestar general. Otras cosas, pero ya vamos a ver las que no nos ayudan a cicatrizar esa herida, como consumir los fritos, gaseosas, dulces, algunas personas que fuman o beben. Todas estas cosas retrasan la cicatrización de la herida. Yo te puedo contar, Carlitos, que tuve un paciente 12 años con una úlcera venosa. 12 años. Uy. Este señor, él vive en el municipio de Girardota, y le hacíamos todos los tratamientos, las mejores tecnologías, pero esta persona se tomaba 1,5 litros de gaseosa, bebida cola, él solo, comía fritos en exceso. Recuerdo que él nos mencionaba que se comía la careta de un marrano, él solo, sí, frita. Entonces estos alimentos podíamos hacerle lo mejor, pero si él no se cuida desde esa parte, o las personas que fuman. Recuerdo un paciente también que fumaba antes de llegar a la curación y se sentía el olor y su herida no mejoraba, tuvo que dejar el cigarrillo, inmediatamente la herida mostró cambios. Entonces son cosas que
Es una cosa, algunas personas que ya están habituadas a estos vicios, digámoslo así, les cuesta, pero es la única forma de que esas heridas mejoren. Otra cosa que no ayuda es las personas que no toman sus tratamientos, como mencionábamos ahora, si se aplican sus insulinas o sus medicamentos de la presión, o incluso hay medicamentos que bajan las defensas. Entonces, si no toman sus medicamentos o si son alérgicos a algo y no lo han dicho, pues es importante que lo digan. Sabes, una pregunta muy frecuente es, ¿puedo dejarme la herida destapada? Es que si la tapo se me sancocha. Sí, muy Pero común. resulta, Carlitos, que hemos tenido varias heridas con una condición que se llama miasis o gusanitos en la herida. Entonces las mosquitas del ambiente se paran y nos dejan huevitos ahí, gusanos. Entonces la herida se complica, a veces no la vemos tanto adentro, pero la herida empieza a presentar cambios y resulta que adentro hay un montón de huevitos que están incubando y encontramos las famosos gusanitos o larvas, y ya hay que tratar no solamente la herida, sino tratar la infección por esos insectos. También ahora las personas que consumen drogas fuera del cigarrillo y el alcohol, porque esto retrasa terriblemente la cicatrización de las heridas, incluso como te mencionaba ahora, pueden ser causa de heridas como en el caso de la cocaína. Sí. Y muchas de esas sustancias hacen que las mismas personas presenten las heridas. Sabes, Carlitos, es muy común encontrar ahora accidentes laborales en personas que estaban trabajando bajo los efectos de las sustancias. Recuerdo un joven, un 31 de diciembre que tuve de paciente, trabajaba en una empresa de arepas y él consumió marihuana antes de ir a trabajar. Vivía en un municipio y fue a trabajar a la empresa y todavía estaba bajo los efectos de la droga y se le fue su mano a la máquina de arepas. Lastimosamente perdió 3 dedos, solo le quedó el dedo índice y el pulgar, nosotros llamamos para hacer como pinza. Entonces 19 años, súper joven, para perder 3 dedos en un accidente por estar bajo esa sustancia. Entonces vale la pena que meditemos en eso. Otra cosa que no ayuda es el reposo excesivo, como mencionábamos, o la quietud excesiva, porque necesitamos activar esa circulación. Tampoco nos vamos a ir a correr una maratón pues con una fractura, pero sí movernos en la casa o en la medida de nuestras posibilidades. Retirarse vendajes, algunas personas, sobre todo cuando tienen esas úlceras que te mencionaba ahora, o la media o el vendaje, porque son vendajes que aprietan. Y esa es su función, hacer que esa presión mejore la circulación. Retirárselos hace que se pierda todo el trabajo o que no llegue la sangre oxigenada a esa herida y no pueda mejorar. Otra práctica muy común, Carlitos, es aplicarse antibióticos directamente en la herida, ya sea en crema o en polvo. Yo no sé si a ti te tocó que antes se abrían las cápsulas de penicilina y se aplicaban en las heridas, pero resulta que los estudios demostraron que el cuerpo hacía algo que se llama resistencia antimicrobiana. Entonces, cuando ya necesitaba un antibiótico, el cuerpo había sido expuesto a ese antibiótico, entonces ya no le servía, ya el organismo estaba acostumbrado. Entonces, por eso ya están contraindicadas esas prácticas y más bien se debe ir donde el médico que te da un antibiótico o un medicamento para infección dirigido, porque como yo siempre le digo a mis pacientes, si tú tienes una rata en tu casa, no le das veneno de cucarachas, le das veneno de ratas, ¿cierto? Claro. Entonces, de acuerdo a la infección que tú tengas, el médico te formulará el antibiótico que sirve para matar esa bacteria, para quitar esa infección, y además eso tiene un tiempo. Algunos son por 7 días, otros son por 21, otros cuando son la infección en el hueso es hasta por 42 días. Entonces, qué importante es ir a esa cita con ese médico o ese especialista ante cualquier síntoma o signo de infección en una herida. Hay algunas prácticas muy comunes en algunos sectores de la sociedad colombiana a la hora de tratar heridas y tiene que ver, por ejemplo, con lo que se conoce como prácticas ancestrales. Tengo una herida abierta, entonces acudo a buscar plantas, a colocármelas allí sobre la herida. ¿Esto es correcto o tampoco se debería realizar? Esos son los famosos implastos, Carlitos. Quiero decirte que aunque en algunos lugares funcionan, ¿sí? Porque yo recuerdo cuando niña me quemé y las tías de mi madre me aplicaron unos implastos de cebolla de rama, recuerdo, y mi herida no progresó, ¿cierto? Pero lo ideal es que si ya tenemos la posibilidad de acudir a un especialista, lo hagamos para evitar consecuencias graves. También te quiero contar que tuve una
una paciente que ella se quemó en apartado y lo primero que encontraron fue unas ramas y se la pusieron con vaselina. Esta chica tuvo una infección muy severa debido a ese procedimiento, estuvo en cuidados intensivos, además que las quemaduras, si no se tratan con rapidez, hacen algo que se llaman contracturas, que es que la piel queda como torcida. Entonces esta chica, el dolor era impresionante, estaba en su casa, no tenía los recursos, se vino a Medellín donde una hermana, afortunadamente llegó pues a un hospital de acá de la ciudad y un grupo de especialistas inicialmente lo hicieron de forma particular, pero pues al ver la situación económica y la situación tan grave de sus quemaduras, decidieron ayudarle sin costo y pudo recibir un tratamiento, pero a veces en el momento que suceden las heridas no las tratamos de la mejor manera y después tienen algunas consecuencias, pero no se puede meditar que algunas de esas prácticas ancestrales han servido y a muchos de nosotros nos han funcionado. Perfecto. Es Marisol Restrepo Arango, enfermera especialista en docencia y en el cuidado de personas con heridas y ostomías, quien nos acompañó en este espacio de Al Día con la Salud. ¿Algunas palabras finales para nuestra audiencia? Sí, quiero que sepan que estén tranquilos. En nuestra ciudad tenemos muy buenos especialistas. La mayoría de las clínicas y hospitales tienen enfermeros especialistas en el cuidado de personas con heridas y ostomías. No todas las heridas son para nosotros. Hay heridas, como hablábamos ahora, que se pueden manejar desde casa y se pueden dejar quietecitas hasta la cita de revisión con su médico. Pero ante cualquier síntoma de infección, como los que mencionamos ahora, no dude en consultar, porque si bien a veces una herida se ve pequeña, puede haber algo más grande formándose adentro. Marisol, gracias por habernos acompañado. Es con todo el gusto y el amor del mundo. Bien, a ustedes también gracias por estar ahí en la sintonía de Al Día con la Salud. Muchas gracias, que Dios los bendiga, cuídense mucho y nos encontramos en un próximo episodio. Al Día con la Salud.